Buenas noches, bienvenidos. Esto es Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Un saludo grande para el gran Gato Silvestre, que en el día de hoy no va a poder estar con todos ustedes, pero a partir del lunes nuevamente aquí. Quiero arrancar el programa hablándole de esta Argentina y de la realidad, como habitualmente lo hacemos aquí en C5N, una realidad a la cual el gobierno permanentemente es refractario de distintas maneras. Y déjeme que se lo voy a ir explicando de a poco, porque todo lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas no hace más que hablar exactamente de esto. Por un lado, desde las PASO, una parte muy importante del gobierno nacional ha salido a recrear un supuesto legado que va, uno intuye, a quedar después de la gestión de Cambiemos. Se trabaja en ese legado. Es no solamente tratar de rescatar algo de la administración y de la gestión, sino también y sobre todo tratar de darle a un sector de la sociedad determinado tipo de argumentos, determinado tipo de interpretaciones que sobrevivan a este verdadero descalabro económico, financiero y también social. Ha sido de parte de un sector de los medios de comunicación un gobierno que ha obtenido un amplio respaldo. Hay grandes referentes de la opinión pública que han acompañado a este gobierno prácticamente hasta las PASO, hasta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y una vez que, enterados del contundente resultado, empezaron a evaluar cuáles eran las probabilidades de éxito de la coalición Cambiemos, bueno, a partir de ese momento es que se manifestaron dos situaciones totalmente, yo diría, adversas. Por un lado están quienes, como yo le digo, no hacen más que rescatar el crédito, los beneficios de la supuesta gestión de Cambiemos. Ejemplos de estos, por ejemplo, en las últimas horas, yo creo que hay dos muy importantes. El primero de ellos es el del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que esto decía hace nada más algunas horas. Más allá de esta coyuntura difícil que estamos atravesando, de la cual me hago cargo, y estamos tratando de llevar alivio a cada uno de ustedes, pero estamos todos acá convencidos de que empezamos a cruzar un puente hacia Argentina que queremos, hacia Argentina de los valores que queremos, donde nos miramos a la cara, nos decimos la verdad, no maquillamos la realidad, sino la ponemos sobre la mesa y tratamos de mejorarla y resolverla. Por un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas, porque nosotros somos parte de la solución, no del problema. Vinimos a resolver problemas que hace décadas estructurales que este país no resuelve. Y juntos, trabajando como lo estamos haciendo, dándonos la cara, mirándonos a los ojos, las cosas se van a ir resolviendo. Obviamente no se trata ni de mirar a la cara, no se trata de las metáforas presidenciales, de cruzar puentes, escalar montañas, atravesar ríos. No se trata de eso, está claro, y el presidente por supuesto que lo sabe. Tampoco se trata del alivio. Y lo invito a pensar en esto, el alivio que promueve el sector político en la Argentina que está en este momento conduciendo el gobierno. ¿No será en todo caso un alivio que se ha ido ganando, pero que de alguna forma les pertenece a ellos? El gobierno no está tomando medidas para generarse alivio a su propia gestión antes que a quienes vienen sufriendo ya desde hace años el producto de las decisiones de carácter económico, financiero y social que hay en la Argentina. ¿No será de ese alivio que habla el presidente? ¿No sentirá él un alivio particular por todas las decisiones que ha ido tomando en las últimas semanas? Es para pensarlo, sin ninguna duda. Pero claro está, hay otros referentes del gobierno que eligen otro camino, muy cerquita de este que ha tomado el presidente, de tratar de, uno podría pensar, vender una idea que está totalmente desgastada, una idea que podría vender a alguien que no ha ejercido el poder en los últimos 3 años y medio, pero no alguien que está a cargo del gobierno desde hace tanto tiempo. Y lo invito a escuchar ahora al senador Esteban Bullrich, quien también usa una estrategia que creo yo que el gobierno ha abusado en las últimas semanas y que realmente da para analizarlo. Escúchelo. ¿Entrega más pobres o menos?
y seguramente tenemos que ver el último número, pero va a quedar un poco arriba de lo que fue. No sabemos bien la medición, pero como de buena fe te digo, 32, 34 puede ser que esté un poco arriba de eso. Pero realmente no hemos resuelto el problema estructural, pero sí, y acá sí te lo digo, y me parece que es otra área de debate, estoy seguro que hemos hecho más que ningún otro gobierno para romper la pobreza estructural, para hacer las bases, para poder finalmente derrotar la pobreza estructural. Y en eso creo que obviamente no logramos todavía todos los resultados, pero estoy seguro que tenemos las bases para lograrlo. Bueno, al gobierno le gusta hablar de pobreza estructural, le gusta hablar de cuestiones que no son visibles. Usted recuerda el crecimiento invisible, hay parte de ilusión que se intenta recrear permanentemente y en ese sentido el senador Esteban Bullrich, uno podría pensar que sigue totalmente el libreto, que sigue el manual que le han dado. ¿Por qué? Bueno, porque está vendiendo algo que en rigor no se ajusta a la realidad. La realidad es lo que usted ve en la calle, lo que pasa en su casa, lo que yo llamo la vida material, la vida de todos los días, las dificultades que tienen las familias en la Argentina. De eso se trata, no de cuestiones invisibles que el gobierno intenta instalar y que por supuesto no se ajustan, como yo le digo, a la realidad. Ahora, uno podría pensar que hay un sector muy grande de la sociedad que se ha dado cuenta de lo que ha sido el resultado de la gestión de Cambiemos en el poder en los últimos años. Pero también, y quizás esto ya es en parte novedad, también en la región existe una conciencia clara sobre cómo se han generado situaciones totalmente críticas en nuestro país que son utilizadas en campañas políticas para decir: nosotros no queremos llegar a eso. Le comparto esto. Hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda, son los problemas económicos. Preste con mucha atención a lo que saldrá a continuación. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente, futuro seguro. Bueno, somos ejemplo en el mundo de lo que en realidad no hay que hacer. Somos el ejemplo de una sociedad que desde hace 3 años y medio ha empezado a experimentar una crisis permanente y que ha ganado muchísima profundidad. Yo le decía al comienzo de este comentario que hay 2 tipos de reacciones, ¿no? Que por un lado están aquellos que están defendiendo la gestión y que por otro lado, sin ninguna duda, están aquellos que de un día para otro se han dado vuelta y dicen: bueno, no, hay un fracaso en la gestión del presidente Macri. Ha fracasado. Seguramente usted recuerda a Mirta Legrand, hay otros referentes que participaban del espacio de Cambiemos que ahora lo señalan con el dedo y le dicen: señor, usted ha fracasado. Lo que yo quiero proponerle esta noche es que piense en esto. ¿Quién es el que fracasa? ¿Qué es lo que busca aquel que fracasa? Uno podría pensar que antes del fracaso existe algo, que es la voluntad, la búsqueda para conseguir algo. Y yo le pregunto si realmente este gobierno buscó crecimiento económico, si buscó contener la inflación, si buscó de una vez por todas tratar de administrar, de gestionar lo que en forma recurrida en la Argentina se presenta como una restricción muy fuerte. La crisis con el dólar, la forma de manejar el dólar, lo que los economistas llaman la restricción externa. Y sin ninguna duda usted se va a dar cuenta que detrás de eso había otros objetivos, que si uno maneja bien las cuentas públicas vinculadas con el dólar, probablemente no tiene restricciones de crecimiento económico, que si uno maneja bien el crecimiento económico, genera empleo en lugar de perderlo, que es lo que está pasando. Que si uno contiene bien la inflación, el salario de pronto empieza a alcanzar y no se experimenta esa forma recurrente de privación y la emergencia alimentaria. Bueno, todo esto es lo que uno puede ver que pasa a nuestro alrededor. Y por eso le digo y le propongo que piense conmigo si quizás en todo caso el gobierno no buscaba otros objetivos. Si el gobierno en definitiva no termina fracasando, sino que ha conseguido lo que buscaba. Le ofrezco esa lectura para que la considere por lo menos. ¿Por qué? Porque hay quienes señalan al gobierno y dicen: bueno, fracasó. Miren, no fracasó. El gobierno ha obtenido un éxito rotundo en lo que vino a buscar. Y lo que vino a buscar es ni más ni menos que ganar, que acumular, que preservar en gran medida el poder real de los principales grupos
que desde hace muchísimos años dominan el país. En ese sentido, este gobierno ha obtenido lo que vino a buscar. Hay muchas cuestiones que obviamente tendríamos que repasar. ¿Cuál es el papel de la Argentina en términos de un productor de materia prima? Si en gran medida la política del gobierno no ha tratado de meter a la Argentina nuevamente en un productor de materia prima exclusivamente, tratar de bajarle el precio como una industria semidesarrollada, si no ha tratado, y lo ha conseguido, y vaya si lo ha conseguido, si no ha tratado de bajar el salario en términos reales, y esto es lo que ha conseguido, obviamente, los precios relativos de la economía, los precios más importantes de todos esos precios, el combustible, la energía, el valor del dólar, que también es muy importante para la producción local, y el salario. ¿Cuál perdió y cuál ganó a lo largo de estos últimos años? Y usted se va a dar cuenta que el objetivo se ha cumplido por parte del gobierno. Hay otras cuestiones que obviamente también merecen el análisis. Por último, lo que quiero comentarles nada más que esta figura, la figura de los expulsados, la figura de aquellos que, aunque quizás no lo detecten en forma clara, han sido expulsados ¿de qué? Quizás del lugar donde vivían, quizás del territorio en el cual tenían su vida, quizás de su propia vida de la que estaban acostumbrados a tener, quizás de los objetivos que se habían trazado, y ese es el impacto verdadero que han tenido las decisiones del gobierno en materia económica, en materia financiera y también en materia social. Bueno, hay muchos temas para hablar en esta noche. Vamos a tener varias cuestiones que se relacionan obviamente con la cuestión política. Y lo tenemos con nosotros a Juan Amorín. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Buenas noches. Sí, se viene el Macri Tour. Desde mañana arranca el primero de los 30 actos de Mauricio Macri en 30 ciudades diferentes, de acá hasta el 27 de octubre, con la mirada puesta en esto de lo damos vuelta. Es curioso porque por un lado Macri sostiene que lo dan vuelta, que pueden llegar al balotaje, pero por otro lado sigue insistiendo en que la elección nunca sucedió, con lo cual ahí hay un claro choque discursivo. En un rato te cuento quiénes van a estar acompañando al presidente mañana en el comienzo en Barrancas de Belgrano, cómo convoca Mauricio Macri, qué es lo que dice el gobierno de la ciudad, porque aparentemente están mencionando que hay una marcha autoconvocados mañana. Me parece que la convocó el presidente, hasta donde tengo entendido yo. Y cómo va a llegar también Macri a esa marcha de una forma muy particular. En un ratito todos los detalles. Bueno, Juan, a ver, hay versiones que dicen que la marcha la habría convocado el propio presidente, que Juntos por el Cambio se está moviendo y está articulando diversas cuestiones que hacen a la marcha. A mí me sorprende, y después en todo caso lo vamos a analizar, ¿no? Porque es un gobierno que ha hecho de la espontaneidad, se supone, un culto, donde parece prohibido ir en micro a las movilizaciones, porque eso significa que ya no es espontáneo, cuando la gente de alguna forma tiene que viajar al lugar de la movilización, y bueno, varias cuestiones más, ¿no? que hay que ir analizando, pero vos tenés la misma información. Sí, totalmente. De hecho, el propio presidente fue el que inició, digamos, el que dio paso a estas marchas. Nadie espontáneamente dijo, vamos a hacer 30 marchas en 30 ciudades diferentes. El presidente dijo, yo voy, acompáñenme, pero claro, no queda bien si hay cortes en la ciudad por pedido del presidente. Entonces, una manera elegante del gobierno porteño es decir que es marcha de autoconvocados. Va Carrió, va Larreta, en un ratito te cuento todos los detalles y también algunas perlitas, porque ya hay cancionero que están repartiendo en Cambiemos para que mañana se sepan todos más o menos la misma letra. Bueno, repasamos después las canciones, en todo caso, que se están repartiendo. Por supuesto, el Fondo Monetario Internacional sigue siendo, creo yo, el epicentro de la política económica, de la política financiera del gobierno, un fondo monetario en el cual se había tercerizado el manejo del frente financiero, lo que pasaba con el dólar, lo que pasaba con la inflación, y que de pronto parece que se va alejando lentamente de la gestión económica en la Argentina, pero al mismo tiempo lo que preocupa, y sin ninguna duda, muchísimo es la deuda externa, cómo se va a hacer frente al pago de esa deuda, si va a haber que, en todo caso, reperfilar como propone el gobierno, si va a haber algún otro tipo de salida para esa deuda y, por supuesto, también tenemos que hablar de la intención por parte de Alberto Fernández, por parte de quienes conducen o quienes forman parte del equipo económico de esta fuerza política, a propósito de lo que son las ideas centrales, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué se puede implementar? Sobre todo, me parece que esta pregunta va a ser fundamental.
¿Qué se puede implementar de todo el abanico de opciones que existen justamente para tratar de enfrentar la deuda? Lo vamos a estar hablando con Fernando Alonso. Y hoy habló a propósito de este tema Alberto Fernández, y esto decía. Aquí todos los días puede hacer peor las cosas de lo que ha hecho, porque es formidable su incapacidad de gestión. Es asombrosa. Yo vuelvo a repetirles, en un año y medio contrajo una deuda de casi 60.000 millones de dólares con el fondo. El primer reperfilamiento, por decirlo de algún modo, que hubo en América Latina fue el del Uruguay. Claro. ¿Qué es lo que, para que la gente me entienda? El reperfilamiento es una forma de llamar a lo que en otros momentos llamamos default, con una diferencia. Casi todos los defaults se resolvieron con quitas en la deuda. En cambio, ahí puede haber un default que reperfile la deuda. ¿Y eso qué quiere decir? Es ganar tiempo. Bueno, señor Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Me vas a explicar qué es la salida de la uruguaya. La salida de la uruguaya, conocemos a la griega, conocíamos a la portuguesa. Sí. Alberto Fernández introdujo una nueva, la uruguaya. La uruguaya tiene que ver con el reperfilamiento, esto es estirar los plazos de vencimiento de la deuda. Lo hizo Uruguay en el 2006 cuando estaba en una situación muy complicada. Arrancó en el 2003, le llevó casi 2 años hacer toda esta renegociación. No fue tan grande el monto, si vos lo mirás son 5.236 millones, pero sobre el PBI de Uruguay y en el 2003 era una situación compleja para Uruguay, que se enfrentaba al riesgo de default. En lugar de ir por el camino del default, como había elegido Argentina en el 2001, eligió el camino de negociar con los acreedores el estiramiento de los vencimientos. 5 años ganó y tuvo una aceptación del 98%. Esto fue fundamental, porque el 98% lo que hizo fue permitirle que tenga sentido toda la renegociación. Argentina, con el default y la reestructuración que hizo, había, ¿te acordás? 66% en el primero, 75% en el segundo, y tuvo siempre el problema del holdout, que mantuvieron el jaque. Ellos con el 98% lograron hacer una reestructuración exitosa. En 2 años, porque esto arrancó con un déficit de 3.2% cuando empezaron. En 2 años bajaron el déficit a 0.6%, no lo eliminaron. Y esto es muy importante, porque ayer lo hablábamos con Matías Culfa cuando estuvo en el programa. Hay 2 formas de seguir esto. Vos decís, necesito superávit fiscal para afrontar los pagos de esta deuda. Claro, te tienen que sobrar dólares para empezar a pagar. Si renegociada o sin renegociar, dólares vas a necesitar. Los podés conseguir por 2 maneras. A ver. Una es por el camino del ajuste, que es el camino de Grecia. O sea, pedir plata ya no podés. Ya no podés. O sea, una es por el camino del ajuste, que es Grecia, es decir, logro superávit fiscal reduciendo gastos. La otra es por el camino de Portugal, haciendo crecer la economía, logrando que la economía crezca, por lo tanto, tus gastos fijos del Estado quedan más, tienen menor incidencia y por lo tanto lográs el superávit por el lado del crecimiento. Bueno, acá hay varios datos, ¿no? El primero es que le llevó 2 años llevar a cabo la operación, es decir, que durante esos 2 años se supone que en principio no pagaban deuda. No pagaban, pero no estaba en default porque estaba conversado con los acreedores. Por eso es un dato positivo. No estar en default y dejar de pagar deuda por 2 o 3 años te da la posibilidad de usar esos dólares que supuestamente con los cuales tenías que pagar para generar algo de crecimiento económico. Uno podría pensarlo de esa manera. Mirá, la clave del próximo año va a ser utilizar los pocos dólares que dispone la Argentina para poner en marcha la economía. Eso creo que es lo que tienen marcado como primer punto en la agenda de Alberto Fernández. Si hay $1, tiene que estar destinado a crecer la economía. Claro, y bueno, después la aceptación fue muy alta realmente allá en Uruguay. Hay un cambio muy importante. Acordate, Julián, que después del default argentino se introdujo en los títulos la famosa cláusula de acción colectiva. Esto es, ya no necesitas negociar con el 100% de tus acreedores. Podés tener mayorías calificadas que te obliguen al resto a avanzar. Según qué título y según qué visión es, 66, 75% de aceptación ya podés reestructurar. O sea, aplica para todo el resto, aunque no haya entrado, aunque no hayan entrado, dicho que sí. Lo hace obligatorio. Esto fue un cambio fundamental que introdujo el default de Argentina. Y ¿te acordás cuando Argentina llevó la negociación con los holdout a las Naciones Unidas y armó un gran debate mundial sobre la acción de los holdout? Bueno, tuvo efectos. Hubo muchos efectos prácticos. El dato más importante, creo yo, sigue siendo ¿no? Es un canje voluntario, no tiene quita. Quiere decir que al tenedor del bono, si dice que le voy a pagar 80, le pago 80, digamos. No le hago la quita, en este caso, en el caso de la salida de la uruguaya.
era muy poco el monto, por lo tanto no era Sí. tan importante Sí. el capital, sino los plazos de amortización que tenía, los plazos de Claro. vencimiento. A ellos les importaba más estirar los plazos Sí. que renegociar el monto, que no era tan grande. Ahora, ¿qué pasó con... Vos mencionabas a Portugal recién. ¿Qué pasó con Portugal? Portugal llevó otro camino. Camino que acá se puede comparar con lo que hicimos en 2001-2002 después de la crisis. Shock de consumo interno. Esto es año 2016. Sí. Shock de consumo interno. Aumento de salario y jubilaciones, pero aumento general, de salario y jubilaciones. O sea, el otro era ajuste, esto no, esto es todo lo No, contrario. Uruguay, contamos Uruguay que hizo renegociación de deuda. Sin Bien. pensar, no pensemos en el ajuste, porque Uruguay hizo un ajuste, pero lo había hecho antes también. Estaba en una situación más compleja. Bien. Uruguay fue reperfilamiento, como se puso de moda ahora, Estiraron los o plazos. reestructuración de la deuda. Portugal salió por el lado del shock de consumo interno, el lado del crecimiento. Bono social Sí. a la luz y el gas. Hubo un bono del Estado para que la gente pague la luz y el gas. Acá va a tener que hacer algo así. Seguramente va a venir por el lado de la especificación de las tarifas. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Esto tiene que ver con la reforma, con la famosa flexibilización laboral. No fue el camino de la flexibilización, todo lo contrario. Más impuesto a las ganancias a las empresas, en este caso eran las empresas que tenían utilidades de más de 35 Sí. millones de dólares. Así que, shock de consumo. Hubo un ajuste previo, pero claramente cuando Portugal salió por este lado, por el shock de consumo y de crecimiento. Y la otra alternativa Y la otra alternativa, mirá lo que viene. es la tristemente célebre salida a la griega. La salida a la griega. Recordemos que Grecia ¿Se sale de esta manera? no salió. O Grecia no no salió, ¿no? Todavía No está en ajuste, está en ajuste fiscal desde 2008. Hay que recordar que Grecia tuvo una gran estafa con su deuda externa, amparada por las calificadoras de riesgo Sí. que nunca vieron nada, pero que permitieron que emita deuda mucho más allá de sus posibilidades. Desde 2008 está en ajuste fiscal, redujo salarios, redujo jubilaciones, introdujo la famosa flexibilización laboral y la reforma previsional, cargó impuestos a la población y se los bajó a las empresas, una de las clásicas recetas Sí. del FMI, hizo un canje de deuda en los términos de mercado, es decir, no hubo ni quita ni estiramiento de plazo. El Banco Central Europeo compraba los bonos y se los vendía. Así está Grecia. Hoy cayó 25% el PBI y sigue haciendo ajuste y no logra arrancar. Bueno, da la sensación de que la salida a la portuguesa, o como lo que hizo Portugal, pareciera Portugal- mejor, porque implica creación de puestos de trabajo, consumo, se supone que en ese sentido la población sufre menos, y al mismo tiempo a la uruguaya también ayuda porque reperfilás los vencimientos de deuda, ¿no? Claramente está Sí. en la mezcla de Uruguay y Portugal, lo que por lo menos cuando uno lo escuchaba ayer a Matías Culfalo, cuando lo escucha a Alberto Fernández, se imagina Portugal y Uruguay como referencias. Me dijeron que trajiste un relojito, que no es un relojito, es un reloj grande, me dice. Mirá, No sé qué pasa. señor Fernando Alonso, ¿qué es esto? Qué difícil El es detalle leer- de la bomba es muy interesante, quiero decirlo, no lo conocía. Qué difícil es leer estos números, ¿no, Julián? Sí, todavía sí, porque no se quedan quietos, pero ¿van a seguir subiendo mucho? Siguen subiendo y va a seguir unos cuantos miles de Uy, millones uy, uy, más. uy, uy. 283.567 millones de dólares es la deuda argentina. Esto oscila un poco porque esto está considerando la deuda en pesos a valor dólar. Por lo tanto decís, pero antes está un poquito más alta. No. Sí. La deuda en dólares sigue siendo deuda en dólares. La deuda en pesos en dólares refleja un poquito menos, pero medido sobre el PBI Sí. es mucho más fuerte. Pensá, Julián, que estos 283.000 millones es ahora casi 65% del PBI, porque el PBI argentino se desplomó Sí. medido en dólares. Y bueno, una gran evidencia que hay en todo el mundo y en la historia del Fondo Monetario Internacional es que los programas del fondo, lejos de bajar la deuda, y después lo vamos a estar hablando, terminan con una deuda más alta y con los países tratando de pagar esa deuda, pero claro, tasas de interés, imposibilidades muchas veces de cancelar todo lo que uno quiere cancelar en términos de la deuda que se tiene. Bueno, finalmente siempre sigue subiendo, esa es la gran problema de evidencia. los acuerdos con el FMI es Sí. que terminan siempre financiando la fuga de capitales. Claro. Bueno, Toda esta deuda para financiar la fuga de Sí, capitales. sí. Bueno, después me vas a contar, primero, cómo cerró el dólar hoy, cómo cerró el mercado en general. Fue una jornada con algunos sinsabores, sobre todo si uno mira las reservas del Banco Central. Pero además hay un dato, yo no sé si llamarlo de color o un dato negro,
¿Qué es lo que pasó con el Banco Central y una comunicación? Es muy difícil porque el Banco Central puso nombre y apellido a todos los que compraron más de $10.000 a lo largo de septiembre violando la norma. Pero como no era que existía ese límite, estaba ese límite, pero también se podía... Pero se podía violar, siempre se puede. Vos sabés que siempre le encontrás la forma de violar las normas. El Banco Central detectó 840 casos y le puso nombre y apellido. Peligroso, ¿eh? ¿Vos sabés quién tiene esos dólares? Bueno, después lo vamos a desarrollar. Gracias, Fernando. Bueno, hablamos con el señor Lautaro Maislin. Lautaro, buenas noches. ¿Qué pasa con Elisa Carrió, Lautaro? Julián, muy buenas noches. Elisa Carrió está de gira. La última ciudad que visitó, provincia, fue Córdoba en estos días, pero está recorriendo todo el país y yo los quiero invitar a esta gira misteriosa que está llevando a cabo Elisa Carrió, cronológicamente al revés, de Córdoba hacia atrás. Muchos le entregaron la victoria. Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ. Muchos, incluso ministros, le entregaron al PJ la victoria. Estamos en problemas, las pymes tienen problemas, pero yo que he vivido 25 años la vida política argentina, le digo, la nación no está mal. Este presidente ha repartido la coparticipación como nunca antes en la historia. Por primera vez recorro un país donde no hay una sola ruta rota. La verdad que un orgullo, por lo menos la infraestructura. Bueno, acá vamos a ganar y se va a ganar en todo el país, A las 3 de la mañana, por eso los fiscales no se tienen que mover, pero se gana, Se revierte el resultado, yo lo veo, es una cosa muy impresionante. ¿Cómo ve a la gente en ese recorrido en cuanto a la situación económica, social? Yo creo que las provincias están mucho mejor de la histeria de capital, sinceramente. Es decir, estamos en problemas, las pymes tienen problemas, pero yo que he vivido 25 años la vida política argentina, le digo, la nación no está mal. La gente votó a Cirilita. ¿Cuándo? En las PASO, ¿por qué votaron? No sé cómo votó, Doctora. Yo cuando fui a votar dije, yo no registro agosto, registro octubre. Y van a ver, y hasta las 3 de la mañana y que no se muevan los fiscales. Esto es el mejor vicepresidente de la República. Que se pueda hacer. Te lo digo, porque yo soy así que Pichetto es oficialista, Pichetto es leal, es de lo cara público, es claro. A mí me quiere, pero no tiene que disimular. Porque en realidad yo era amiga, más amiga de la interna de él en Río Negro, que era de Hugo Soria, que era desopilante, y que me decía, gordo, mi mujer me mata, y lo mató. Bueno, ¿qué le pasa a Carrió? Julián, otra vez, por lo menos, me imagino que todos vamos a repudiar lo que dijo sobre Soria y sobre la muerte. Sí. Y lo que decía Juana Morín hace un rato, no reconocen el resultado de las PASO, yo no reconozco las PASO, y antes decía, vamos a revertir el resultado. También me quedo con lo que dice sobre Pichetto, que es un poco caracúlico. ¿Seguimos recorriendo ciudades, te parece? Hay como una banalización de todo lo que pasa alrededor de Elisa Carrió, ¿no? Todo aquello que le puede afectar algo al gobierno es algo que en realidad no es tan así. El resultado de las PASO no es tan así, la crisis económica y social, bueno, no es tan así. Las provincias, mira, no están tan mal. En realidad los de capital son unos histéricos, dijo recién. Sí, exactamente. Estuvo en Londres. Ah, mira vos. A ver, hablando de qué, de esto, a ver, de gira, sí. Acá estamos con el candidato de Catamarca, estamos en Londres, eso se llama Londres, la segunda ciudad del país. Pero que no se preocupe Rodríguez Larreta, que yo el sábado estoy en la barranca de Belgrano. Acá tienen la cordillera, todo. Esto es Londres, para comprar casas. Bueno, Londres, ¿no? Finalmente. ¿Es Londres Catamarca? Es en Catamarca, parece. Bueno, Juan. Quería agregar, porque hay algo muy particular en este mensaje. Sí. Yo sé que parece increíble, pero lo cierto es que Elisa Carrió
aún diciendo estas barbaridades, es una de las jefas de campaña de Macri, que ganó todavía más peso después de las elecciones primarias y que es de las voces más escuchadas por el presidente, aún diciendo estas ridiculeces, como por ejemplo que los fiscales se queden hasta las 3 de la mañana. A las 11 de la noche ya estaba el 70% de las mesas escrutadas y la diferencia ya era de 16 puntos, pero quiere que los fiscales estén hasta las 3 de la mañana. Y por otra parte, para el gobierno, o escuchó el mensaje o hubo fraude. Las dos cosas no son posibles. O escuchaste el mensaje de las urnas, que te llevó a una derrota de 16 puntos, o pensás que hubo fraude. Y si hubo fraude, ¿por qué no presentaron las pruebas de dicho fraude más allá de los telegramas en cero, que como ya mostramos en este programa, van para los dos lados en partes iguales? Digo, no se presentaron denuncias. El escrutinio definitivo le dio más diferencia todavía a Alberto Fernández y Axel Kicillof, y el provisorio estaba a cargo del oficialismo. Entonces, poner en duda el resultado es de una irresponsabilidad importante. Y es doble la irresponsabilidad cuando el presidente, lejos de dejar a Carrió de lado por decir estas cosas, le da más protagonismo pero todavía. Juan, a ver, yo recuerdo, primero, Elisa Carrió era la reserva moral de Cambiemos durante prácticamente toda la gestión. Si hay algo que pasaba y parte de la sociedad o la oposición política lo señalaba al gobierno, aparecía Carrió y decía, no, tranquilos que yo soy acá la que va a poner el orden, soy una garantía en términos éticos y morales de lo que está pasando adentro del gobierno. Ese rol cambió totalmente, creo yo, como vos muy bien marcás, es Carrió hoy uno de los referentes en términos políticos, pero la verdad que hacia afuera, hacia la sociedad, está, creo yo, quizás tomando caminos sinuosos que son de difícil comprensión. ¿Estuvo en algún otro lugar? Estuvo en Jujuy, si quieren hacemos parada ahí. Vamos a Jujuy. Ganamos acá en Jujuy. Mirá, seguí grabando. Mirá las montañas allá. Besos a todos. Mañana Catamarca. Bueno, a ver, digamos, ella dice presente desde algún lugar del país. Exactamente. Pero el mensaje, no hay mensaje. En Salta, ¿sabes con quién estuvo? ¿Con quién estuvo? Míralo. A ver. Con pollo amarillo rumbo a Salta. Con pollo amarillo rumbo a Salta. Con pollo amarillo rumbo a Salta. Con pollo amarillo rumbo. Bueno, yo esto no lo había visto. ¿No lo habías visto? No. Para mí este es el hit de lo que vamos a mostrar hoy. Esto es lo mejor. Hay uno de cierre que quizás compita para mí con pollo amarillo. ¿Pollo amarillo suele aparecer o es una...? No, yo es la primera vez que lo veo y la verdad que fue muy viral. Ahí hay que darle la derecha a Elisa Carrió, que en cuanto a la viralización, esto ha sido un hit, ha sido un éxito. Tiene un personaje que se llama Republiqueta. Sí, con el bebé o con la bebé. La bebé es una muñeca. Pero me parece que Pollo Amarillo es el hit de los últimos días. Estuvo también hace unos meses con Convencionales, también después de las PASO, si querés ver, a ver si se acordaba los nombres de los compañeros. A ver, vamos. Acá está con Convencionales del noroeste argentino. Acá está, ¿cómo era tu nombre? Y del centro. ¿Vos de dónde sos? De Córdoba. Ay, ¿cuál es tu apellido? Cornetti, vos eras de los chanchales. De los chanchales. De los chanchales. Bueno, no recordaba mucho los nombres. Yo acá no sé si Carrió tiene community manager o lo maneja ella, pero la verdad que no sé si daba para subir el video, si no se acordaba ninguno de los nombres, ni los apellidos, ni de dónde eran, Julián. Y para cerrar bien arriba, una con Coco cantando. ¿Querés verlo? Ah, dale, lo vemos. A ver. Ole mío. Ole mío. Oh, sol mío. Y acá está mi gran amigo Coco. Oh, sol mío. Está bárbaro, mirá Nacho. Oh, sole, oh, sole mío, dai fronte a te, dai fronte a te. Está enfrente. Así es, Julián. Vos sabés que estoy pensando en esto también. Sí. A ver, en un momento donde nadie le pedía explicaciones al gobierno porque estaba arrancando, porque iban los primeros meses, Carrió era una garantía que tenía el gobierno y que utilizaba frecuentemente. Se supone que en la medida en que fue avanzando el gobierno, hay un sector de la sociedad que seguramente la mira a Carrió como para pedirle algún tipo de explicación, o por lo menos cómo el gobierno interpreta
lo que está pasando en este momento. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con esto que vos estás mostrando. Se encuentra con esto y esto es lo que está haciendo Elisa Carrió para juntar votos y para revertir la elección que no reconocen. Muchísimas gracias. Bueno, Lautaro. buen viernes, Señor, buen fin de semana. Un gusto. Adiós. A descansar. Bueno, ha sido, yo le decía, una jornada para los mercados financieros bastante complicada, una jornada gris, si se puede mencionar de esta manera, después de numerosos días donde se habían experimentado caídas en acciones. Hoy las acciones subieron, el riesgo país cerró en 2.157 puntos, altísimo, altísimo realmente. Y también vamos a ver el cierre del dólar y ya lo vamos a analizar con Fernando Alonso. El dólar hoy, en estas cotizaciones, el dólar oficial 59 pesos con 56 centavos, el contado con liquidación 63 pesos con 21 y el dólar blue 61 pesos con 50. Señor Fernando Alonso. Sí, Julián, vos sabés que hoy el Banco Central y especialmente todos los bancos públicos salieron a rematar dólares para contener el alza. Ahí lo veníamos contando esta semana, mucha preocupación en el gobierno por mantener tranquilo al dólar. No quiere que llegue a 60, por eso lo mantiene unos centavos abajo. No quiere que llegue a 60. Cree que es la única posibilidad de llegar con alguna tranquilidad a las elecciones del 27 de octubre. El riesgo país, si vos lo mirás, bajó algunos puntos y tiene que ver con la buena lectura que se hizo en los mercados de las últimas declaraciones de Alberto Fernández. Creen que todo lo que está hablando respecto de la deuda es racional, está dentro de los términos de mercado, parece ser amigable con los mercados y por lo tanto ya se le va perdiendo el número. Claro que se le va perdiendo el miedo. Claro que igual los números de riesgo país siguen hablando de un país que está en default, ¿no? Pero esto ya no tiene que ver con lo que viene, sino con lo que venimos arrastrando. Venimos en una situación de default desde el año pasado. A medida que va avanzando el tiempo, que el Banco Central fue perdiendo reservas y que el gobierno se fue mostrando incapaz de afrontar los vencimientos, fue subiendo el riesgo país. Decíamos, el dólar hoy subió unos centavos, pero no subió más por la fuerte venta del Banco Central, Banco Nación y Banca Pública, que no quieren que llegue a 60 pesos el dólar, por lo menos no querían que llegue esta semana. Fernando, el objetivo entonces ahí que es importante es el Banco Central tratando de ponerle un techo al dólar en 60 pesos, podríamos decir de esa forma, es decir, un dólar oficial en 60 pesos y cada vez que se acerca a esa marca venden los bancos públicos y vende también el propio Banco Central, incluso perdiendo reservas. Sería un poco esta la idea. Bueno, 292 millones cayeron hoy. Claro, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Sí, muchísimo. Además, otra vez rompió otro piso, ¿no? Está en 48.938. Cayó de 49.000, venía cayendo de 50.000, es decir, va perforando pisos las reservas del Banco Central y cada uno de esos es simbólicamente muestra cómo está cómo está todo muy endeble en el Banco Central. Hoy difundieron esta lista de personas que compraron, lo que veníamos mencionando recién, Julián, como una forma de amedrentar al conjunto de la sociedad argentina de que si violan esta norma los van a escrachar. Hay que ver quiénes están en esa lista, todavía falta mucho para saber qué eficaz, si es eficaz o no este método. Por lo pronto hay mucha bronca en algunos de los que figuran en esa lista, porque dice yo no superé esos límites y me escracharon mal. Va a haber denuncias cruzadas, va a haber mucho ruido todavía con todo eso. Claro, después contamos todos los detalles. Claro, después vamos a analizar los detalles. A ver, por un lado el Banco Central hoy emite una comunicación. La comunicación son comunicados, gacetillas, pero dirigida directamente a las entidades financieras, digamos. Esto no se publica para todo el mundo, pero digamos sí hay acceso libre a ese tipo de comunicaciones. Está en la web del Banco Central, ¿eh? Por eso. Vos podés acceder desde la web del Banco Central, así que está disponible para cualquier ciudadano, para cualquier persona que entre a la web del Banco Central, puede bajar esta comunicación y ver cuál es la lista de 840 nombres. Claro, son nombres de aquellos que el Banco Central registró que compraron más de $10.000 durante el mes de septiembre, a partir de lo que fueron las medidas de control de capitales que tomó el gobierno. Ahora, lo que también uno se pregunta, o en todo caso, el impacto de la medida que ha tomado hoy el Banco Central, es que quizás es la primera vez desde que se tomó esta medida, que la tomó Cambiemos, que se da a conocer, me parece a mí, gente que termina cometiendo una infracción que tiene algún tipo de amenaza de ser aplicada la ley penal cambiaria, pero por otro lado,
quizás el dato que a mí me parecía bastante asombroso es que hace apenas 3 semanas, 4 semanas, cualquier empresa en la Argentina, cualquier persona en la Argentina podía comprar la cantidad de dólares que quisiese. La cantidad de dólares que quisiese y no había restricciones de ningún tipo. No había publicaciones, no había absolutamente nada. Ahora directamente el Banco Central no solo en las últimas semanas tomó la medida del control de capitales, sino que además ha publicado los nombres de aquellas personas que compraron más y por ende también lo que termina entendiéndose es que quizás las restricciones tampoco eran tan rigurosas, Fernando. Es decir, quizás uno podría pensar ahí que no se habían instrumentado, que no estaban controlando con el suficiente rigor como uno presupone que sí lo tenía que hacer el gobierno. Vos sabés que hay un debate eso, porque claramente si vos comprás los 10.001 dólares en la misma entidad financiera, esa entidad va a tener registro de la operación que vos hiciste. Ahora, si vos dividiste la operación entre distintos bancos, casas de cambio, plataformas online, es como que se hacía más difícil al Banco Central controlarlo. Ahora, estamos en una etapa donde técnicamente tiene que haber capacidad de poder controlar todo esto online en el momento. Hay que recordar, Julián, que hasta la llegada de Cambiemos al gobierno, para comprar dólares tenías que pasar por la AFIP antes. Vos podrías haber eliminado toda restricción a la compra de dólares, pero no la obligación de pasar por AFIP. Si vos hacías a la gente pasar por la AFIP, garantizabas la legalidad de los fondos que se usaban para comprar dólares y no hubiese llegado a este momento, por ejemplo. Bueno, Fernando, después vamos a seguir analizándolo. Habló también el senador Federico Pinedo a propósito, después lo vamos a estar repasando. Ya está con nosotros el senador Pino Solanas. Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? También está el candidato a jefe de gobierno. Hablamos de Matías Tombolini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer? Los invito a todos, por supuesto, a que trabajemos en este sentido de los distintos datos que estábamos dando en el comienzo del programa. Hay una situación muy importante con el Fondo Monetario Internacional. Hay también referentes del gobierno que da la sensación de que no quieren hablar de la realidad, de lo que está pasando, y con distintas estrategias, ¿no? Defender gestiones sin dar detalles concretos, o en todo caso también Elisa Carrió, prácticamente haciendo una especie de performing o acting en general. Pino. No, por supuesto. Por supuesto, no. Yo creo que todo se va aclarando, los escenarios se van aclarando. Lo que es cierto que Alberto Fernández ha avanzado muchísimo en su proyección de cómo van a ser las líneas de su gobierno. Esta nueva definición de que prefiere negociar la variante uruguaya, sin quita pero con más plazo, y que es bien vista por los... En fin, no te puedo contar la letra chica de esto, pero que yo sé que él se está moviendo bien, con mucha prudencia, con inteligencia, y que, bueno, y todo esto está todavía por verse. Lo real es que lo que pone muy mal y histérica a Carrió es que esto avanza mucho. ¿Qué significa que avanza mucho? No, la ola que se va a chupar de votos el Frente de Todos. O sea, el Frente de Todos puede tener una aplastante victoria, más allá del 54% de los votos. En estas cosas uno puede equivocarse, pero caminando, viajando, y lo que dicen también las consultoras es que viene en aumento, como viene en caída el Frente de Macri, que no está en 32, clavado en 31 o 32%, 33 le dan algunos. O sea, Juntos por el Cambio no logra generar caudal político y el Frente de Todos sí. Y esto es muy importante porque siempre dijimos nosotros que para revertir esta situación o plantarse con una cierta solidez en la discusión o en el tratamiento de la real pesada herencia que se le deja al próximo gobierno, tenías que ganar en octubre en la primera vuelta y con mucha contundencia, y que salga un Congreso que tengas una fuerza en el Congreso como para avalar las políticas que empujás. Tombolini. Me parece que esta es una semana que estamos terminando que tiene noticias poco felices, pero poco felices para la Argentina. Haber hecho transitar al presidente por las oficinas del fondo para después avisar que el fondo no iba a continuar con el programa de ayuda, no es solamente una mala noticia para un gobierno que ya hace agua en cualquier
intento de mostrar ejercicio de poder, sino que tiene consecuencias concretas para la Argentina. ¿Se lo expuso el presidente? Yo creo que se lo expuso, pero cuando exponen al presidente y lo hacen quedar al borde del ridículo, nos hacen quedar al borde del ridículo a todos los argentinos, porque el presidente hoy se llama Macri, mañana se llamará como se llamará, y creo que en ese sentido, vos fíjate lo que Roberto Labaña mencionó, intentó hablar justamente con miembros del directorio para intentar destrabar este desembolso, en donde inclusive miembros de los equipos técnicos de Alberto daban cuenta de que era importante que llegara el desembolso, porque la no llegada del desembolso no es gratuita, más allá de las elecciones que todavía falta un mes por delante. Lo cierto es que la Argentina va a terminar septiembre con una inflación del orden del 6% como mínimo, que la comida aumentó en 45 días 10% y que a nadie le aumentó el ingreso 10%, y eso dispara el hambre, porque el hambre se dispara mucho más rápido que el resto de las variables. Cuando te sube la comida y los sueldos no te suben, te falta para comprar y el hambre aparece enseguida. Y la pregunta es cuál es la política de ingresos del gobierno. Un gobierno que nos planteó que venía por la institucionalidad y en cuya gestión tiene un 2018 y un 2019 donde el Congreso funcionó del peor modo desde el retorno a la democracia. El Estado tiene que aparecer ahora. Este es el momento en donde nos tiene que cuidar, en donde tiene que abrir las escuelas los fines de semana, como plantea Roberto Labaña, para que los comedores escolares puedan intentar ir a cubrir ese déficit calórico que la mesa de los argentinos dejó de proveerle justamente a grandes sectores porque la comida no se puede comprar. Pero el gobierno da la sensación de que no quiere reconocer la realidad en términos, por ejemplo, de la emergencia alimentaria, ¿no? Bueno, esto te decía justamente, porque ¿qué tiene que ver con lo del fondo? ¿En qué te afecta el bolsillo cotidiano? Sin que aparezca el fondo, vas a tener que monetizar el déficit, vas a tener que imprimir billetes para cubrir la diferencia entre lo que sale y lo que entra, con una deuda que te ocupa mucha más proporción de la economía. Vos pensás que casi el 18% de lo que juntamos de impuestos es para pagar intereses de la deuda, cuando en 2015 era menos del 8%. Y eso quiere decir que vas a tener una inflación que va a ser 60% este año. Otra vez le va a ganar a sueldos, a jubilaciones, asignación universal, y el año que viene el piso va a ser 40, gane Roberto Labaña, que cuando asumió en 2002 la inflación era 10,4 y en octubre del mismo año pasó de 10,4 en un mes a 0,2, gane Alberto Fernández o gane Mandrake, el año que viene la inflación va a ser muy alta igual y la economía se va a contraer, y entonces lo que pasa con el fondo, digo, no es menor, porque el resultado y los costos siempre lo pagan los mismos. Sí, hay algo que se dijo poco, y yo quiero plantearlo a ver qué les parece a ustedes, es que el fondo se aleja en un momento donde la Argentina lo sigue necesitando, digamos. Por supuesto. Y que incluso cuando uno repasa las crisis históricas en la Argentina, siempre que se desató después una crisis social, económica, política, siempre fue, el puntapié de todo eso fue el fondo diciendo, bueno, señores, hasta acá llegamos, cerramos la puerta y arréglense. Julián, así funciona el fondo. El fondo no te pone condiciones para prestarte, te presta para ponerte condiciones después. Por eso, la conformación del Parlamento Nacional del año que viene y la manera en la que se ejerce la posibilidad de construir consensos va a tener mucho que ver con cómo se da esa rediscusión con el fondo, que Labaña planteó ya en mayo que había que empezarla, justamente para que la renegociación con el fondo y con los acreedores externos no se dé en una condición de debilidad tal que termine siendo por los derechos de los trabajadores y por las conquistas que la Argentina logró hace mucho tiempo. Pino, ¿cómo es una negociación con el fondo? ¿Cómo se puede encarar o van a venir con muchas condiciones? No, por supuesto, pero hay que pensar que el fondo está viviendo una derrota brutal. Ha sido un fracaso todo esto. Y eso se ve en las internas que están en el fondo. Muchos países que forman parte del fondo han criticado severamente la negociación y el plan que hizo. Esto es un fracaso y eso se ve brutalmente. Entonces, acá se está repitiendo lo mismo que pasó. En fin, nada se repite igual, pero en el año 2001 era el blindaje. Solucionamos los problemas. 4 meses después, De la Rúa tuvo que llamar a Cavallo, fíjense, Cavallo para que diera la solución, negoció el megacanje y nos agregó 55.000 millones de dólares de intereses. No solucionó nada porque había puertas giratorias. El dinero que venía del fondo se iba, había fuga de capitales. Y estaba violando el artículo 6
del reglamento del fondo. Igualmente ahora, esto ha desencadenado una gran polémica. Ahí están las declaraciones de varios premios Nobel. Es un fracaso esto. Nunca, pensamos que nunca el fondo prestó tanta plata a un auxilio como este. Entonces, esto se ve clarísimo. Sí, Juan. Claro. No, retomando un poco lo que decía Matías y un poco lo que describía Pino al comienzo sobre la situación del país, digo, para ir de lo teórico más a lo práctico. Todos coincidimos en que necesitamos más Estado que nunca hoy, ¿sí? Que tiene que estar más presente que nunca. Ahora, cuando lo ves al presidente preparando 30 actos en 30 días, no te queda mucho tiempo para gestionar, para gobernar. Digamos, ¿cómo lo ven en ese sentido a Macri? ¿Lo ven más candidato que presidente? ¿Cómo queda el país si en los próximos 30 días el presidente va a estar haciendo 3, 4 actos por día? No, bueno, el país va a continuar un poco a la deriva. El país hoy no tiene conducción, no tiene autoridad. Macri ha perdido toda autoridad. Macri está derrotado a los ojos del mundo, ese mundo al que él creía que iba su barco victorioso. Ha vivido un fracaso y una enorme derrota. Y a los ojos del pueblo argentino nadie quiere saber nada de esto. Todo el mundo está esperando que se cambie, se termine esto de una vez por todas y conozcamos realmente, pasemos a otra cosa, y comencemos a hablar de cuál es el proyecto en concreto, cuál es la letra chica del proyecto que va a sacar a la Argentina. Alberto Fernández ha dicho 3 o 4 cosas que son inamovibles, yo creo. Tiene que tener un shock en los salarios para que pueda convertirse esto en el consumo y la rueda de la producción, todo esto empieza a funcionar. Ahora la pregunta la ahí defensa de la industria y por otro lado tenés la deuda. Bueno, pero Pino, ahí la pregunta es, este acuerdo social o este pacto social o esta mesa de negociación que se quiere armar, de un lado va a pedir salarios, del otro lado hay un compromiso de no subir los precios de la producción, de los productos, pero ¿qué se le puede dar a cambio, Tombolini, qué se le puede dar a cambio a los empresarios para que asuman ese compromiso? Bueno, mirá, la Argentina transitó momentos mucho más complicados que estos y los empresarios acá en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Israel, buscan siempre maximizar la rentabilidad. De modo que si la salida que se intenta construir es una salida que reconstruye el tejido necesario para que el capitalismo nacional se pueda reproducir, agregar valor y crear un mercado donde vender los productos, van a estar de acuerdo. Es decir, el tema no es el esfuerzo colectivo, sino el destino del esfuerzo colectivo. Y ahí me parece que el problema es que la Argentina no tiene rumbo. Yo tomo un poco el razonamiento de recién, cómo lo vemos a Macri, digo, y lo vinculo con esto, porque me parece que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, Macri, la persona y el candidato, que me dan pena. Ahora, el presidente de todos los argentinos me genera una enorme preocupación, porque yo quiero que le vaya bien al que conduce institucionalmente los destinos del país. Y ahí no puedo hacer otra cosa que compartir con Pino, porque en la medida en que carece de poder el presidente, le queden 4 meses o 4 años y 4 meses, tenemos todos los argentinos un problema, porque además de candidato, es la persona que elegimos todos para que nos gobierne hasta el 10 de diciembre. Y tiene todavía mucha responsabilidad. Insisto, si no se abren los comedores, si no se atienden los problemas urgentes que tiene la Argentina y la respuesta institucional que nos da el país es correrle el pecho a una crisis como esta, los problemas van a ser más graves. Bueno, a propósito de los problemas, ¿no? Lo que quiero plantear, a ver si alguno de ustedes tiene una respuesta, es falta mucho todavía en estos términos en los cuales estamos exponiendo para las elecciones. Digamos, la verdad que faltan varios días. Y además después uno supone... me gusta la definición poética de Pino. Un océano falta hasta que uno vea medidas que busquen en un sentido algo de justicia social. Pino. Voy a decir algo que los dirigentes del Frente de Todos comparten. A medida que vos abrís el paquete cerrado, este paquete que siempre cuando hay un tránsito aparece que ahora hay yararás adentro, bichos raros y no puedo cumplir. No, esto está al descubierto ya. Es tan grave la situación que no sale la Argentina sin un gran acuerdo. No es solamente de precios y salarios. Guarda, Eso sería relativamente fácil.
Acá necesita la Argentina una gran concertación. Casi te diría es un pacto fundacional, es un Moncloa argentino. Lo tuvo Argentina en el año 73. El año 73 era un año bastante más complicado. Es un pacto político, digamos. Un pacto político, económico y social, donde tenés que sentar a las corporaciones, tenés que sentar a los sindicatos, los partidos políticos. Ahora, Pino, en el 73 teníamos un gobierno que tenía mucho más poder del que puede tener hoy cualquier gobierno, incluso Alberto Fernández, sentado con el 54-55% de los votos, por la imagen de quien lo presidía y porque del otro lado no había tanta concentración económica como tenemos ahora. La relación de fuerza del 73 era mucho más positiva que la de ahora y fracasó. Pero por muchos otros problemas. No, guarda. La situación internacional, el cerco que se tendió sobre la Argentina para que esto no funcionara. No te olvides vos que a 15 días de la asunción de las elecciones que llevan a Perón a la presidencia por tercera vez, se produce el golpe y asesinato de Allende. Está cercada la Argentina. Vos pensás que en 3 años desaparecen 5 expresidentes en América Latina. El jefe del ejército adversario era Kissinger. Kissinger, secretario de Seguridad para América Latina. Torrijos, plum. Rolón en Ecuador, tácate. El último fue el expresidente de Brasil. En Paso de los Libres. Sí, Hay ahí, claro, a ver, es importante, se tiene que lograr el respaldo político, pero además... No, pero yo puedo decir lo siguiente, no. Sí. Yo creo que, por ejemplo, no es casual lo que Alberto Fernández le está pidiendo hoy a las centrales sindicales. Muchachos, no es tiempo de desunión. Acá está preparando el terreno para esa gran concertación. Concertación que tiene que ir más adelante de esto, porque los empresarios son conscientes. El señor Acevedo es consciente que no tiene otra solución que trabajar junto a Daer, Moyano y fulano. Fíjate vos a qué han llegado. Entonces yo creo que esa conciencia de sensatez está. Pero no solamente hay que discutir precios y salarios, sino qué hacemos con esta Argentina. Argentina desde la dictadura a hoy, no sé si 7 o 8 grandes políticas de Estado. Así, todos nuestros países limítrofes tienen grandes políticas de Estado. Y en algún momento habrá que pensar una reforma constitucional. No funcionan los 4 años. Fue una trampa imperial los 4 años para un país como la Argentina. Gracias, Pino. Termino. Al primer año vos ya estás preparando la elección de medio término, que si la perdés, adiós. No podés gobernar. Tenés que ir a 5 años, 5 años directos como tiene Uruguay o Chile, o 6 como tiene México. Sí. Matías, 10 segundos para una reflexión final. Me parece que los desafíos que vienen tienen mucho que ver con que podamos encontrar en el consenso no una palabra, sino un modo de organizarnos. Ojalá esto suceda. Hasta acá ha sido más declamativo que de orden práctico, y Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo, sin duda. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Señor Pedro Brigger. Buenas noches, Pino Solanas hablaba de nuestros vecinos, entonces hay que ir a Brasil porque efectivamente el Ministerio Público Federal está pidiendo que Lula da Silva pueda ir a un arresto semiabierto. En realidad, la defensa de Lula da Silva no quiere esto, quiere la absoluta libertad de Lula da Silva. Ayer la Corte Suprema dijo claramente que el juez Moro, hoy ministro de Justicia, violó el derecho de defensa en su momento y que dijo que hay que anular la sentencia no solamente de Lula da Silva. Lo que pasa es que hay varios procesos que involucran a Lula da Silva. Siempre hay pasitos para ver si se lo puede liberar. Continúa la campaña internacional también para liberar a Lula da Silva. Y si hablamos de Brasil, por supuesto tenemos que hablar del presidente Jair Bolsonaro, que hubo muchas expresiones de repudio durante la semana por su discurso ante Naciones Unidas, diciendo que no hay efecto al cambio climático, que en realidad la Amazonía no es patrimonio de la humanidad, y una serie de congresistas demócratas de los Estados Unidos le están pidiendo directamente al gobierno de Donald Trump que deje de considerar a Brasil
como aliado extra OTAN y que limite el financiamiento que los organismos internacionales le dan a Brasil. Está claro que hay mucha gente que no quiere tener cerca a Bolsonaro ni sacarse una foto. Bueno, no es el caso del candidato a la vicepresidencia, Miguel Ángel Pichetto, que hoy justamente se sacó una foto con Bolsonaro en su visita a Brasil. Pero ya que hablamos también de la región, hay que mencionar un dato fundamental, tomando en cuenta lo que dijo Alberto Fernández la semana pasada acá con Gustavo Silvestre. México decide asumir la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Recuerden que está compuesta por todos los países de la región, incluyendo a Cuba, sin Estados Unidos y sin Canadá. México empieza a mirar hacia el sur, y está pisando fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Brigger. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las contradicciones de Cambiemos y de Juntos por el Cambio. Por un lado, el presidente de la Nación, que en el día de mañana arranca su gira, y en este caso, en principio, el primer acto va a estar allí en Barrancas de Belgrano, a partir de una amplia organización que se ha hecho y sobre todo se ha repartido un cancionero. Bueno, vamos a tener en exclusiva las letras de las canciones que en el día de mañana se supone que se van a cantar. Pero la contradicción, ¿dónde viene? Bueno, que los candidatos a intendentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires hacen campaña, pero sin el presidente, sin Mauricio Macri. En instantes acá en Minuto 1.